Muy buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Hoy nos encontramos en nuestro segundo entregable de los 13 que vamos a tener a lo largo de estos meses para hacer pedagogía alrededor de todo lo que tiene que ver con el campo electoral. Nosotros somos conscientes que muchas personas quieren hacer valer esa responsabilidad, ese compromiso que tienen como ciudadanos y en ese deber democrático, pero también entendemos que les falta quizás recibir información, quizás que las instituciones que están debidamente delegadas para esto en Colombia, que hagan muchos más ejercicios pedagógicos y por eso personas como Andrés y como yo, pues nos tomamos estos espacios de manera voluntaria, sin cobrar un solo peso, simplemente por el amor y el cariño que le tenemos a nuestro país, para que todas las personas que tienen posibilidades de votar en las elecciones del próximo 27 de octubre, pues lo hagan. Y de nuevo entonces estamos con Andrés Jiménez de Inteligencia Electoral. Andrés, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo acá en esta hermosa alianza que hemos construido entre los dos. Muy buenas noches, Ángela. Muchas gracias. De verdad, muy contento, muy emocionado estar nuevamente compartiendo contigo este Facebook Live y llevando la mayor información que podamos a todos nuestros conciudadanos, todos nuestros colombianos que requieren mayor información a pesar de la cantidad de elecciones que tenemos año tras año. Seguro. Voy a hacerles una pequeña preguntita y es que Claudia nos está diciendo que no hay ni sonido ni imagen. Qué interesante que las otras personas quizás también nos compartan si nos están escuchando, si nos están viendo, porque si no, de pronto puede ser algún tema técnico y miraremos cómo solucionarlo. Interesante, por favor, que nos cuenten quienes se estén conectando en este momento, si nos escuchan, si nos ven y si no, para mirar qué situación, qué hacemos, pero el caso es que nos interesa, por supuesto, que podamos hacer este segundo entregable de los 13 que tenemos pendientes. Si alguien nos puede contar, se ve y se escucha perfecto, dice Mónica, entonces continuemos, seguramente fue antes de iniciar que tal vez todavía no estábamos bien conectados. Bueno, Andrés, en nuestra sesión de hace 8 días, es decir, la primera sesión que hicimos alrededor de este tema que nosotros hemos denominado Vota Bien, que es un tema de pedagogía electoral, tú nos hablabas acerca de a quiénes vamos a elegir en estas elecciones que se van a realizar el próximo 27 de octubre en Colombia. La inscripción, el cierre de inscripción se hizo el pasado 27 de julio. Cuéntanos a grandes rasgos cómo fue el número de inscritos, qué datos puedes tener, qué datos ya ha empezado a entregar la registraduría y con eso le damos luego paso al tema que tenemos de hoy, que es un tema muy importante también y es saber quiénes podemos votar en las elecciones del 27 de octubre. Entonces, como que nos des un panorama de cómo fue ese cierre de inscripciones el pasado 27 de julio. Perfecto, Ángela. Según el informe de la registraduría, se inscribieron 121.194 candidatos y listas. Esa fue una inscripción alta. Todavía no es definitiva. Recuerda que hasta mañana, 2 de agosto, está abierta la fecha de modificaciones. Mañana 2 de agosto hasta las 6 de la tarde, los partidos, movimientos políticos pueden hacer modificaciones por renuncias o por no aceptación de sus candidatos. De esos 121.000 candidatos inscritos, 121.194, la registraduría publicó que eran 179 candidatos a la gobernación en todo el país, a las 32 gobernaciones, 5.270 candidatos a las alcaldías, se inscribieron 334 listas a las asambleas, que suman un total de 3.702 candidatos. A los consejos municipales se inscribieron 9.650 listas, que da un total de 97.844 candidatos. Y a las juntas administrativas locales, a la JAL, 3.366 listas, que suman 14.199 candidatos. El número pues no se modificará, no afectará mucho. Hay un componente adicional que es el de los grupos indicativos de ciudadanos, que algunos sus inscripciones quedarán en firme en el momento que la registraduría, no todos, sino los que les falte la aprobación por parte de la registraduría de que los apoyos o las firmas con las que están respaldando su candidatura quedan en firme, cumplen el requisito mínimo exigido. ¿Tú crees, en términos de números, Andrés, que se cumplió la expectativa que se tenía o las proyecciones que quizás había hecho registraduría en términos del número de inscritos? Sí, ellos hablan de 130.000. Yo tenía una expectativa mucho más amplia, pero sí, además hay unos partidos nuevos
Ujú. los que tienden el tema de afro, que tienen esas curules ganadas, ADA, PRE, Colombia Renaciente, entonces tienen unos espacios nuevos, entonces esos partidos también han hecho una participación, una inscripción a lo largo y ancho del país, ampliando el número de partidos. Y lo de los grupos indicativos de ciudadanos es una cosa que se ha venido estableciendo cada vez con más fuerza. Pensaría yo que se desbordó. La registraduría ha tenido que implementar un trabajo técnico, logístico, amplio para poder cumplir las expectativas y el compromiso que tiene como institución. Correcto. No, pues qué bueno ese balance y de todas maneras esperar los resultados finales y en el transcurso de estos Facebook Live también vamos anunciando como esos últimos resultados y esos últimos entregables que va dando la registraduría, que les informamos es el medio oficial a través del cual se obtiene información, solamente registraduría, y para que ustedes puedan ingresar a la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co, que es donde está la información oficial para las elecciones del 27 de octubre y en general para todos los procesos de elecciones en Colombia. Bueno, Andrés, entonces entremos con nuestro tema de hoy, lo estoy poniendo acá en el insert. ¿Quiénes pueden votar? Mire, aparentemente esa es una pregunta muy sencilla, muy básica, y la gente dice, pero ¿cómo le van a gastar tiempo a decirnos quiénes pueden votar? Pues resulta que es más complejo de lo que ustedes y yo pensamos. Y aquí tenemos al experto Andrés Jiménez, que para quienes quizás no lo conocen o no están conectados con nosotros en el último Facebook Live, les comparto que Andrés Jiménez es el creador de una empresa que se llama Inteligencia Electoral, que la pueden ubicar o por redes sociales o a través de su página web www.inteligenciaelectoral.com.co, y ellos se dedican a hacer todos estos ejercicios de pedagogía electoral, a poder acompañar personas que de pronto tienen necesidad de profundizar en estos temas. Es importante también decirles, Andrés, que ni tú ni yo estamos aquí respaldando ningún partido político, ningún candidato, nadie nos está pagando por hacer esto. Es una actividad absolutamente voluntaria que realizamos en nuestro tiempo, con nuestros recursos, con toda la disposición y con todo el cariño por el amor que le tenemos al país. Y Andrés, además, es una persona muy experta en estos temas porque trabaja durante más de 20 años en la Registraduría Nacional de la Nación, y esto lo convierte realmente en todo un experto para hablar de estos temas. Por eso, para mí es un gusto haber hecho esta alianza estratégica con Inteligencia Electoral, Ángela Kohler Global y la filial Academy, para poderles llevar esta información. Vamos por aquí a mirar quiénes están conectaditos, Andrés, porque ya tenemos gente que nos está saludando. Entonces aquí tenemos a Claudia, que es una fan nuestra que siempre está muy conectada, a Dorman Fernández, a Mónica Nieto, tenemos por acá a María Eugenia, que se conecta desde Medellín, Claudia, claro, sabemos que estás desde Salamina Hermosa, región en Caldas. Horacio Hernández nos dice que nos están escuchando muy bien y que agradece que les estemos compartiendo esta información, y Jennifer también está presente. Entonces, a estas personas que se están conectando y a las que se van a seguir conectando, por favor, nos van haciendo sus preguntas, nos van preparando. Vamos a tener aquí primero una información que les vamos a entregar, pero luego nos interesa mucho que puedan interactuar con nosotros, porque para eso estamos en vivo, porque si no hagamos una conferencia y simplemente la ubicamos en YouTube y no hay ninguna posibilidad de interacción. El hecho de que sea live es para que podamos interactuar y para que ustedes también puedan hacer las preguntas del caso. Bueno, Andrés, entonces entrando en materia con el tema que tenemos hoy, que lo están viendo en el insert, ¿quiénes pueden votar? Yo voy a dar simplemente unos datos muy generales para que tú ya empieces a desarrollar este tema, y es cuál es el censo electoral del que está hablando en este momento la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este es un informe que ellos presentaron con corte al 26 de junio. Ellos dicen que este es el último censo que ellos tienen en este momento registrado, lo cual puede variar en cualquier momento. O sea, esto todo el tiempo se está actualizando en razón a que todavía hay inscripción de cédulas, para que estén también muy atentos a ese dato. El último censo, entonces, nos habla, Andrés, que hay un potencial electoral en Colombia de 37.136.581.000 personas, de las cuales 17.960.000 son hombres y 19.175.000 somos mujeres. Así que este es el gran censo electoral, y yo quise... Un censo matriarcal. Un poquito matriarcal, nos pasamos un poquito aquí, pero las mujeres siempre adelante. Aquí yo quise hacer como una relación para que tú también nos puedas hablar un poco de esto, aunque vamos a tener una sesión dedicada exclusivamente a hablar, por ejemplo, del tema del abstencionismo. Pero comparando este censo, este potencial censo electoral de 37.136.000,
frente a las personas que realmente votaron en la última elección en Colombia, votamos, que fue para la segunda vuelta de elección presidencial, pues encontramos que 19 millones de personas votaron en ese último ejercicio electoral. ¿Eso qué quiere decir? El dato aquí significativo es que 18 millones de personas no votaron. Ese es un dato significativo y hay que saber qué pasó, por qué no está votando la mitad de la gente en Colombia. Obviamente a eso le vamos a dar un capítulo especial. Entonces, vamos a entrar ya en materia, Andrés, ¿quiénes pueden votar? Para que abramos ya como la discusión también con las personas que se nos van conectando. Ese censo está entonces, gracias Ángela, ese censo está conformado por lo que tú ya acabas de decir, las personas que estaban habilitadas para votar en las elecciones presidenciales del año pasado, siendo la última elección de carácter oficial. A eso se le suma, se le agrega la incorporación de cédulas nuevas, o sea, los nuevos ciudadanos. La cédula, cuando la registraduría la prepara, cuando el nuevo ciudadano se acerca a una de las sedes de la registraduría, ese cupo numérico, ese número que le da, queda incluido en el censo electoral. Se asigna, hoy en día se asigna a un lugar que el ciudadano escoja cerca a su casa, que lo determine el nuevo ciudadano y con ayuda del funcionario se ubica en la DIVIPOL respectiva del municipio que corresponda y queda obviamente ya incluido. Entonces ya hay un censo anterior, una incorporación. También a ese censo se le suman las altas y bajas del personal militar. Las altas significa que esas personas ya pueden pertenecer, tienen derechos políticos y pueden ser elegidos y elegir. Entonces podrán inscribirse y aparecerán en ese censo. Y las bajas, pues es todo lo contrario. Los que ingresan a prestar, a ser parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares de Colombia, también saldrán del censo electoral. Eso también tiene unas fechas y lo establece pues el Código Electoral como tal. Correcto. De hecho, Andrés, en la primera sesión que tuvimos de Facebook Live, ya anticipábamos parte de esta respuesta gracias a una pregunta que uno de los espectadores nos hizo frente a dos casos puntuales, y es el caso de los militares y las personas privadas de la libertad por delitos. Entonces, allí ya nos encontramos con esas dos situaciones y estas personas no pueden votar. Los militares activos en el servicio, los que están retirados, pueden votar, y las personas privadas de la libertad, pero allí también hacíamos una distinción en este caso y son aquellos que están sentenciados y aquellos que están condenados. ¿Cómo se manejan estos casos, Andrés? Los que están condenados tienen pérdida de derechos políticos, por tal no pueden estar incluidos en el censo. Ese documento, ese acto administrativo que emite el juez, pues tendrá copia a la Registraduría Nacional y obviamente perderá o estará bloqueado hasta el cumplimiento de la condena. Hay otras personas que están en la cárcel, que están privadas de su libertad de cierta manera, pero pueden ejercer ese derecho, porque están en proceso de que esa condena se determine por parte de un juez o no, porque puede que salga libre, puede que en el proceso le digan, no, usted no es culpable del delito por el cual se le juzga y no tiene ningún inconveniente. Esas personas tendrán la posibilidad de votar en su cárcel. La persona que preguntaba votaba por el voto penitenciario. Es una forma de decirlo, los que votan dentro de la cárcel. Y sí existe. Y en Colombia prácticamente en todas las cárceles se hace presencia por parte de los funcionarios de la registraduría para hacer la inscripción de cédulas. Después las cédulas se validan directamente en Bogotá, en la dirección de censo, y esas cédulas se determinan si cumple o no el requisito para quedar habilitados para votar. De hecho, si la cédula no cumple el requisito, ese ciudadano que está en la cárcel va el domingo 27 de octubre y dice, pues que yo me inscribí, aquí vino el funcionario de registraduría. Entonces el funcionario electoral le dice, si usted se inscribió, pero tiene pérdida de derechos políticos por tal razón. Y ahí le nombra el artículo del código por el cual no puede ejercer el derecho a votar. Correcto, y de hecho en las cárceles también votan los guardias de seguridad, por ejemplo. Personal administrativo. Que no pueden salir ese día porque están, por supuesto, cumpliendo su función, entonces por eso también allí se instalan estas mesas de votación. Entonces ya llevamos acá varios casos como para que las personas vamos retomando. Entonces tenemos los militares activos y aquellas personas privadas de la libertad y que estén condenados. Hay un caso y que seguramente en esta ocasión puedes haber recibido muchas solicitudes de claridad,
y es el caso de los extranjeros que viven en Colombia y muy particularmente nuestros hermanos venezolanos que están viviendo en Colombia. ¿Ellos pueden votar, Andrés? Los extranjeros residentes en Colombia pueden votar sin importar la nacionalidad, no importa que sean venezolanos, siempre y cuando cumplan unos requisitos que lo establece Migración Colombia. Deben tener una residencia de 5 años y tener la cédula de extranjería. La cédula de extranjería, Migración Colombia, que es la entidad del Estado gubernamental que verifica ese estado de los extranjeros, pues llena unos requisitos y si lo cumple le entregan cédula de extranjería. Tengo entendido que son varios los tipos de cédulas de extranjería que existen. La que le permite votar es la que dice cédula de extranjería residente, pero para cumplir el requisito, para tener derecho a esa cédula, uno de los requisitos es mínimo tener 5 años en el país. Y estas personas tendrán que inscribirse y solo podrán votar para elecciones locales. O sea, solo podrán votar para alcalde y para consejo y JAL si hay en el municipio donde residen. No podrán votar para gobernador ni para asamblea. Correcto, entonces acá queda claro para los extranjeros una situación, porque además esto lo regula la ley 1070 del 2006, y los extranjeros sí pueden votar, siempre y cuando cumplan con unos requisitos. Uno, no es suficiente con que tengan cédula, con que tengan visa de extranjería. El primer requisito para poder acceder a una cédula de extranjería es tener una visa de extranjería, pero no es suficiente para el momento del voto. Tienen que tener la cédula que es expedida por Migración Colombia, que lleve más de 5 años viviendo en Colombia, y número 3, que solamente van a poder votar o por el alcalde, el concejal o JAL, si hay en el municipio, y que hayan inscrito su cédula, es decir, porque ellos pidan su cédula de extranjería, no los incluye automáticamente en el censo electoral. Entonces eso es súper importante para los extranjeros que también pueden hacer valer su derecho al voto en Colombia. Total, de hecho, hay que reiterar, esa cédula no la expide la Registraduría Nacional del Estado Civil, la expide Migración Colombia con el lleno previo de unos requisitos que están establecidos en la ley. O sea, eso tampoco es al antojo, sino que hay unos protocolos para determinar si tiene o no derecho a que ese extranjero tenga cédula de residencia y adquiera esos derechos políticos de escoger su alcalde, escoger su consejo y su JAL si hay en su municipio. Correcto. Vamos a entrar también aquí en otro tema y aparentemente es muy básico y es, mire, yo expedí mi cédula antes de 1988 y nunca he votado. Ojo, 1988 es una fecha clave y ya Andrés nos va a contar por qué, y nunca he votado. Pero el 27 de octubre yo me voy muy tranquila para el lugar más cercano de votación que hay cerca de mi casa. ¿Yo puedo votar? Esa fecha que estableces, esas personas están por fuera del censo. El Código Electoral es de 1986 y entra en vigencia el 1 de enero de 1988. De ahí que nace un nuevo censo electoral. Hasta esa fecha había unas grandes concentraciones, y estoy hablando pues, algunos dirán de historia patria, es de historia electoral. Antes había unas grandes concentraciones en las ciudades donde en algunas ciudades como Bogotá, Cali o Medellín se votaban los hombres en el estadio, las mujeres en el otro lugar y eran masivos los espacios. A partir de ese momento se crea un censo, un nuevo censo. Las personas se podían trasladar. Entonces se crea un punto muerto, 1 de enero de 1988, y se crean unos puestos censo. La cédula expedida a partir de esa fecha queda incluida. En término técnico de la registraduría queda incorporada. Eso no es una inscripción, pero igual hace parte del censo, igual va a poder votar. Entonces, para concretar tu pregunta, si mi cédula es expedida antes del 88 y nunca en la vida me he inscrito ni he votado, debo inscribirme. Pero ahorita conversamos que lo más importante ahí es consultar la página de la registraduría, porque si bien la teoría es fundamental, es importantísima, hay mucha casuística y la casuística pues como tal determina una individualización de un tema. Entonces lo más importante es consultar la página de la registraduría, que es robusta, que tiene una información permanente y que para las elecciones lo hemos visto en los últimos 3-4 procesos electorales que cumple con la demanda que requiere el país. Ahí les pusimos en el insert justamente la página web www.registraduría.gov.co para que allí, cuando ustedes abren, inmediatamente aparece un espacio donde dice, ¿quiere saber cuál es su puesto de votación? Mire, eso es lo mejor para que ustedes sepan exactamente dónde tienen que votar ese 27 de octubre.
También hay unos casos especiales, Andrés, que lo hemos visto y lo habíamos comentado previamente, y son aquellas personas que de pronto tienen algunas restricciones de ejercer este derecho porque o bien han sido condenados por un organismo público en Colombia o, por ejemplo, aquellos padres que han sido también, que tienen de pronto una caución por cuota alimentaria. Cuéntanos un poquito más de esos casos que en lo particular yo no lo conocía y es muy probable que también otras personas tampoco lo conocían. Es importante que nos vayan contando los que se están conectando, desde dónde nos saludan, qué rico que están conectados con nosotros, pero además que vayan preparando sus preguntitas para entrar ya con Andrés a resolverlas. Gracias, Ángela. Los derechos políticos se pierden de muchas formas. Básicamente, en términos generales, consideramos que el que va a la cárcel pierde los derechos políticos. En la historia colombiana, los papás, los padres, los hombres básicamente, que han sido demandados por alimentos y que han incumplido en ese proceso y el juez de familia ha fallado, ha sentenciado. Dentro de esas, hoy en día les da hasta cárcel, entonces pues ahí sería juntarlo con el que está en la cárcel. Pero esas personas, antes de que les diera cárcel, porque hasta hace algunos años no tenían esa penalización, perdían los derechos políticos y llegaban a las escuelas, a los puestos de votación donde se habían inscrito y les aparecía pérdida de derechos políticos y un artículo del código. Ese artículo uno lo revisaba y determinaba que había alguna sentencia, alguna condena porque había incumplido en alimentos. Entonces es complejo, a ratos no lo vemos, pero nuestro país viene avanzando. Los derechos políticos incluirán, aquí diría yo que meto algo que no existe, pero vamos caminando hacia eso. Dineros que se deban con la Contraloría, multas que debamos contra el tránsito, porque los derechos políticos es algo que nos da el Estado para poder elegir o ser elegido. Entonces tenemos que estar también a paz con el mismo. Los otros son los funcionarios públicos que han sido sancionados por la Procuraduría. En algunos casos no son sancionados por la Fiscalía, sino solamente por la Procuraduría. Pero la sanción de la Procuraduría debe expresar lo que no podrán ser elegidos ni podrán elegir. Esas personas también serán excluidas del censo electoral. Hay lamentablemente muchos casos en nuestro país de alcaldes, de concejales, de gobernadores que han sido destituidos y sancionados por la Procuraduría. Y en la sanción incluye la muerte política que le llaman algunos. La muerte política, y esa es la imposibilidad de elegir y ser elegidos, y para la mayoría que tenemos la posibilidad de elegir, por favor hagámoslo. Les recordamos esa cifra tan lamentable que dimos al inicio de este Facebook Live, y es que en la última elección en Colombia, es decir, la segunda vuelta para presidente del año anterior, 18 millones de personas habilitadas para votar no lo hicieron. Y por eso hoy tenemos los gobiernos que tenemos, por eso hoy nos quejamos. ¿Y cuál es la intención con todo este ejercicio pedagógico que estamos haciendo en esta alianza tan interesante con la empresa de inteligencia electoral y pues por supuesto Andrés Jiménez y Ángela Kohler? Lo que queremos es que las personas, por favor, ejerzan este derecho al voto. Las personas que toman las decisiones más importantes en nuestro país son los que están en cargos de elección popular. Llámese presidente, llámese alcalde, llámese gobernador, concejal, edil. Todas estas personas son las que toman las decisiones más importantes. Por eso cuando uno se queja, pues uno también tiene que hacer alguna acción y este es nuestro pequeño aporte. Es un granito de arena que hacemos de verdad para llevar esta pedagogía electoral. Hay otra Ángela, sí, Andrés, adelante. te interrumpo y para complementarte. En los datos que arroja la inscripción de candidatos que se cerró el día sábado, hoy yo publicaba en redes que hay 3 municipios del país que tienen solo un candidato a la alcaldía. Entonces cualquiera dirá, no, entonces con el voto del mismo candidato quedó elegido. No, hay una figura en nuestra legislación colombiana que llama el voto en blanco. Si el voto en blanco es más de la mitad, gana la elección, ese candidato no podría ser elegido, ganaría el voto en blanco y la ley obligaría a que se repita la elección por una sola vez
y si ese candidato quisiera volver a aspirar, no lo podría hacer, porque esa es la sanción. Ahí es una forma de mostrar o de complementar lo que tú dices de la fuerza y el valor que tiene que cada uno votemos, sin las múltiples interpretaciones que podamos tener desde nuestra óptica cada uno de los ciudadanos. Pero sí hay una fuerza que tiene el voto totalmente. Para mí es una fuerza inmensa y yo de verdad siempre he acudido por supuesto, como es mi responsabilidad, a votar. Y déjame decirte algo, Andrés, y para todos los que nos están siguiendo en este momento. Mire, nosotros, Colombia es un país absolutamente inequitativo, eso no es un misterio y eso no es un secreto. Y el momento de la votación a todos nos hace iguales. Mire, vale lo mismo el voto de alguien que tenga mucho dinero en Colombia que alguien que sea de una procedencia muy humilde. El voto nos hace iguales. Entonces, cuando usted va a una mesa de votación, porque a alguien que tenga mucho dinero no le entregan un tarjetón distinto al suyo, es el mismo tarjetón, o sea, su voto tiene todo el valor que aquel que también está marcando y que es una persona que es muy adinerada. Para mí es tan lindo ese momento de la elección y es el momento democrático donde podemos acudir a las urnas, porque es en el momento donde todos somos iguales. Ahí no cuenta si usted tiene dinero, si usted tiene poder, si usted tiene riqueza, si usted es joven, si usted es adulto, qué tipo de sexo tiene. Yo creo que esto es algo para mí muy lindo porque de verdad que en un país tan inequitativo, donde vemos situaciones de inequidad todos los días, que nos podamos encontrar en un mismo espacio siendo todos iguales, eso es maravilloso. Y eso se logra en el momento de las votaciones. Así que para esas 18 millones de personas que no votaron en la última elección, pues que se animen y que lo hagan, porque las decisiones que hoy están tomando también fueron responsabilidad suya por no haber acudido a esta mesa de votación. Por acá tengo otra fecha importante, Andrés, como para que tú por favor nos ayudes, y es el 7 de enero del 2013, que es que cuando se expiden las cédulas, quedan registradas automáticamente en un puesto de votación cercano a la dirección que se entregó en el momento de expedir la cédula. Cuéntanos cómo funciona esto. De pronto una persona que expidió su cédula en el 2003 y dice, yo nunca he votado desde el 2003 hasta ahora, ¿puedo votar? El 1 de febrero del 2003 en Colombia entra en vigencia el NUID, el número único de identificación personal, ese código de 10 dígitos que es la cédula nueva. Nosotros que tenemos cédula antes de esa, decimos la cédula de los muchachos, aunque ya hay personajes de 30, 31 años, 32 años con ese número, con ese código. Ese NUID o número único de identificación personal se creó para que las personas desde que nacieran en Colombia se les entregara, se les asignara ese número y quedara durante toda la vida. Hasta ese momento, cuando nosotros nos registraban, teníamos el folio, teníamos el serial del registro. Después, con la tarjeta de identidad, teníamos un número que era parte básica y complementaria. La parte básica la componía año, mes, día, que era la de fecha de nacimiento de uno, un guión y un código de 5 dígitos, que era una parte complementaria, que lo asignaban las notarías a través de su folio. Pero con este número único de identificación, pues ya, de hecho, se acababa el tema de género, porque el número único de identificación es continuo. Y hasta esa fecha teníamos cupos numéricos para masculino, para género masculino y cupos numéricos para género femenino. Entonces, la registraduría aprovecha este momento y determina que a partir de ahí los puestos censo se suspende la incorporación de cédulas nuevas. O sea que los puestos censo que existen hoy en Corferia, que existen en Plaza Mayor, que existen en el Coliseo del Pueblo en Cali, las cédulas que aparecen ahí habilitadas para votar son cédulas de ciudadanos que expidieron su cédula en la misma ciudad entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de febrero del 2003 y que nunca se han inscrito en otro puesto de votación o en otra ciudad. Bueno, automáticamente uno se inscriba en otro lugar, sale del que se inscribió anteriormente. Y de una vez para sacar de dudas a muchas personas. Entonces, ¿me podría escribir muchas veces? Sí, me podría escribir muchas veces. Y lo que valdría es mi última inscripción. Entonces, ese puesto censo tiene esa connotación.
A partir de ese momento, entonces, se busca que los puestos de censo vayan minimizando el tamaño, porque se estaban volviendo en un problema logístico y de acceso a los ciudadanos. Es más, podría estar vulnerando un derecho fundamental, porque al hacer tantas filas para poder ingresar a un sitio de una concentración en Bogotá hay más de 500.000 personas, en Cali y Medellín es más de casi 100.000 personas. Entonces, si todas esas personas van a votar a esos sitios, la logística es compleja. Es muy compleja y ya lo veíamos esas filas tremendas que se hacían en Corferias en Bogotá, en Plaza Mayor en Medellín, en el Coliseo del Pueblo en Cali, y eran las 4 de la tarde y tenían que cerrar puertas y se quedaba una cantidad de personas por fuera. También decirles, bueno, tú acabas de responder una pregunta que nos está haciendo aquí Laura, pero igual la voy a poner, y la intención es que nos digan desde dónde se están conectando, si nos escuchan bien, si nos ven bien, y por favor sus preguntas, porque ya vamos a entrar con ustedes, con las preguntitas que hay. Primero hacemos un contexto del tema y luego ya entramos con las preguntas que ustedes tan generosamente nos están haciendo. Bueno, es muy importante también, aparentemente es básico, Andrés, pero por favor, votar con cédula original. Puede que llegue al lugar, esté inscrito, haya hecho todo, fue juicioso, fue a las 8 de la mañana, pero llegó el duplicado de la cédula. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay que precisar, duplicar la cédula es un documento válido, fotocopia de la cédula no es un documento válido. El duplicado, de hecho, lo expide la misma registraduría y yo puedo tener 1, 2, 3 duplicados de mi mismo cupo numérico que le cambié la foto porque en esta foto quedé muy feo o en esta foto tenía 10 años atrás y ya tengo menos pelo, más pelo, no sé, entonces quiero actualizarla. Yo puedo tener varias cédulas pero que sean mías, con mi cupo numérico y con mi número y con mis datos personales. Debo llevar una de ellas o la que tengo, la única que tengo, el día de las votaciones. No puedo ir con la contraseña, ni el papelito verde, ni la contraseña de cartoncito, la que me mandaron por correo electrónico que yo hice mi duplicado de la cédula por ahí, no. Una fotocopia autenticada tampoco me sirve. Para otro tipo de trámite la ley lo permite, pero para votar el único documento válido es la cédula de última generación. Se habla hoy en día en la registraduría, porque hay otros dos tipos de cédulas que ya no están vigentes. De última generación y hasta que estuve en buen estado, porque en algunos casos vemos cédulas originales, cédulas expedidas por la registraduría, pero que la mordió el perrito o el gatico y les falta un dígito al número, al cupo, entonces no se puede leer, entonces hay dificultades para eso y a lo mejor no pueda ejercer su derecho a votar porque no se puede comprobar que su documento es auténtico. Así es. Y por eso lo mejor, la invitación es que siempre que vayan a ejercer este derecho al voto puedan entrar a la página de la registraduría www.registraduría.gov.co, identifiquen dónde es su lugar de votación, que fue el último donde inscribió la cédula. Aparece también aquí una situación muy particular, sobre todo para quienes estamos en el exterior. Para quienes no saben, yo estoy emitiendo desde Estados Unidos y Andrés está emitiendo desde Cali. Por ejemplo, cuando venimos acá al exterior, nosotros vamos a nuestro consulado y escribimos nuestra cédula para ejercer nuestro derecho al voto. Yo no puedo votar en este momento. Yo podría si viajo a Colombia, pero pues no tengo esa posibilidad en este momento. Pero, por ejemplo, yo tengo inscrita mi cédula acá. Si yo me voy para Colombia y viajo, por ejemplo, en septiembre, pero mi cédula quedó inscrita acá, ya no puedo votar. ¿Eso es correcto? Totalmente correcto, así es. El periodo de inscripciones por la ley 1475/2011 se vence 2 meses antes de las elecciones, o sea, el 27 de agosto. Tendrías que estar en Colombia a más tardar el 27 de agosto. Hay un tema complejo, ¿no? Que es el tema de la residencia electoral. Hay unos conceptos de Consejo Nacional Electoral donde dice que la residencia electoral se demuestra teniendo vivienda propia o tu sitio donde duermes o donde estudias, donde ejerces alguna labor profesional. Pero la verdad es que es un tema complejo y que es muy singular. El Consejo Nacional Electoral tiene que hacer un trabajo muy fuerte en esos casos, porque como son elecciones territoriales, la transhumancia, el trasteo de votos es muy cotidiano, es muy frecuente, porque es fácil. Esos municipios que son colindantes
caso Bogotá-Soacha, el área metropolitana de Medellín, que tiene circundantes varios municipios, corregimientos que son grandísimos y que limitan con una capital, el caso de Cali, que tiene a Candelaria, tiene corregimientos muy poblados y que la gente vive o transita entre ambos municipios, porque es la realidad, estudian en el uno, duermen en el otro o viceversa. Y entonces quieren escoger o participar o decidir de escoger alcalde o concejales de ese municipio porque también los afecta. Entonces la residencia ahí es compleja. Si uno se podría escribir, la ley dice que uno se escribe donde uno desee, siempre y cuando resida, y que cuando uno hace el proceso de inscripción está juramentando que reside en ese municipio. Entonces hay una implicación legal. Hoy en día la transhumancia, cuando lo veamos, creo que en 2 semanas, está tipificada en el Código Penal y da cárcel de 4 a 9 años. O sea que en alguna época la transhumancia era simplemente escribirse donde uno lo llamaran, lo invitaran y no pasaba nada. Simplemente le revocaban la inscripción y uno votaba en el último lugar donde lo hizo. O sea, no se le va a prohibir ni se le va a quitar el derecho que tiene, pero hoy en día sí está penalizado. Hoy en día está penalizado. Y también aclarar algo, y esto lo sé por experiencia propia, y es que no por el hecho de que usted vaya, por ejemplo, hasta el 27 de agosto, que es la fecha para que usted pueda cambiar, inscribir su cédula, por ejemplo, por cambio de residencia, eso no significa que automáticamente va a quedar. Y se los digo porque yo hace 4 años hice ese proceso, porque yo vivía en el área metropolitana, en un municipio que se llama Itagüí, y ya estaba viviendo luego en Envigado, y por supuesto lo que yo hice como buena ciudadana fue acercarme a mi puesto de votación más cercano, durante esa época inscribir mi cédula, pero no me hicieron el cambio. Yo me sentí un poco ofendida porque en mi caso pues era real, y lo que yo hice fue presentar un derecho de petición, pero además enviarle certificado de la vivienda donde yo habito, o sea, de la propiedad que yo tengo en Envigado, y pues me respondieron, pero ya habían pasado las elecciones. Pero esto también se los digo es para que no estén tan convencidos que porque van a hacer el cambio de puesto de votación lo mismo se los autorizan. A veces puede ocurrir que definitivamente no están autorizando, y por eso lo mejor es que vuelvan a acudir a la página de la registraduría, aunque de verdad me sentí ofendida porque sentí que mi derecho no fue tomado en cuenta. Pero bueno, por pecadores pagamos justos, como se dice. Ya llevamos 36 minutos de emisión y vamos a mirar de nuevo, Andrés, quienes están por acá conectados con nosotros. Tenemos por acá a Luis Felipe, que nos saluda desde Don Matías, Antioquia, a María Eugenia, que decía que no tenía, por ejemplo, conocimiento del tema de que en las cárceles habían mesas de votación. Yo creo que esta información es muy importante para muchos, y para mí también lo ha sido, porque me he sorprendido con muchas cosas. Igual Paula nos decía, no sabía lo de los extranjeros, yo tampoco, hasta ahorita lo estoy también conociendo. Y Laura, que nos felicita por este ejercicio pedagógico, ella nos tiene una preguntita que tú ya también respondiste, pero se la vamos a poner acá en la pantalla, y ella nos saluda desde Bogotá. Tiene una pregunta: cambié de residencia 2 veces en el último año y registré mi cédula en un lugar nuevo en enero. ¿Puedo registrarla de nuevo para votar cerca de mi casa nueva o de mi nueva casa? ¿Hay alguna restricción respecto a la frecuencia por la que puedo cambiar mi puesto de votación? Iniciaría respondiendo la última parte. No hay restricción a la frecuencia. Nuestra legislación permite que nos inscribamos las veces que queramos. O sea, es permisiva. El autocontrol lo generamos con nuestro lugar de residencia. Como lo decía Ángela, que también cabe tu caso de lo de Itagüí a Bello. Envigado, perdón, todos son área metropolitana, se me confunden. Sí, tranquilo. Cuando cambio de municipio, puede generar ese término de transhumancia. En 2015, y hago como un pasivo, porque en 2015 la transhumancia fue más allá. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, de Cali, de Medellín, de los municipios que tienen comunas y que hay elección de JAL o de ediles, hubo transhumancia de barrio a barrio, de comuna a comuna, de localidad a localidad. La ley, por eso te hablaba en algún momento, que la residencia electoral no está totalmente reglamentada. El Consejo Nacional Electoral y los legisladores traen más bien lo que aparece en el Código Civil, lo que aparece en otra normatividad en cuanto a cómo se define la residencia. Y por eso la carga
de probar la residencia la tiene el ciudadano. Por eso lo que tú tuvieses que hacer. Entonces, el ciudadano le revocan la inscripción y el ciudadano tiene que inmediatamente, dentro del término legal, tiene que presentar los recursos y a esos recursos tiene que entregarle pues los soportes, la documentación. Correcto. Y le toca estudiar cuáles son los casos por los cuales sí tendría derecho o no para tener la posibilidad de cambiar el lugar de inscripción y de votación pues para el 27 de octubre. Esperamos que este Consejo Nacional Electoral sea acucioso como ha sido siempre, pero que tengamos los mejores tiempos, porque fue muy fuerte las modificaciones, las bajas y altas que tuvimos en 2015 para elecciones territoriales, que son las anteriores. En conclusión, para responderle a Laura, hay que decirle sí, ella puede cambiar su lugar de votación las veces que sea necesario, mientras esté en el plazo establecido, que es el 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto hay plazo. ¿En dónde? En las registradurías. Hubo un pequeño lapso de tiempo que se podía en los mismos lugares de votación, pero ya se cerró esa posibilidad. En las registradurías pueden acudir, pero además vuelven y confirmen en la página de la registraduría, porque no siempre el hecho de que se haya dado ese ejercicio de ir a hacer ese cambio es aceptado por la registraduría, y a mí me pasó. Entonces, para que no les vaya a pasar a ustedes. Por acá, muy interesante este comentario que nos hace María Eugenia, que nos dice que es verdad que el voto da igualdad y es el momento en que se puede cambiar el rumbo de un país. Mire, eso es súper importante, eso es muy poderoso lo que nos está diciendo María Eugenia, es que podemos cambiar el rumbo de un país, es que nosotros no hemos dimensionado el poder de un voto, porque simplemente no leemos las propuestas de campaña, porque simplemente votamos por el que diga una persona, porque nos dejamos llevar por una imagen. Por favor, el voto es sagrado, así que es parte de la pedagogía que estamos haciendo para que las personas tomemos más conciencia sobre la importancia del voto. Y por acá, Claudia nos hace una preguntita. Claudia nos dice, la registraduría en cada municipio tiene las estadísticas de las nuevas inscripciones. El tipo pregunta, ¿qué requisitos debe cumplir esta persona para inscribirse en un nuevo municipio o ciudad? A ver, tratemos de entender la pregunta. Sí, la primera parte es clara. La registraduría en cada municipio tiene la estadística de las nuevas inscripciones, sí. De hecho, tiene en custodia el detalle, uno a uno de los números de cédulas inscritas, nombres y apellidos. Los requisitos, básicamente es lo que hablamos de residencia, de que realmente el ciudadano ya no viva en ese municipio o viva en el nuevo municipio para poder determinar que sí es un cambio de ciudad. Ahí es donde hay que tener claridad si es un cambio temporal o si yo voy al municipio a cumplir una actividad que no se considera residencia, sino que es una actividad por poco tiempo. Ahí hay que estudiar muy en detalle la ley. Lamentablemente no es muy puntual. Y ahí ya, claro, en Colombia, y Ángela lo puede determinar, en Colombia no existe empadronamiento, en Estados Unidos sí. Cuando uno vive en Estados Unidos tiene que decir dónde vive y cuando se cambia de residencia tiene que avisarle al gobierno o puede ser sancionado. Creo que hasta cárcel da en Estados Unidos, porque con eso los controlan. En Colombia no hay empadronamiento. Vuelvo y lo digo, la carga, la responsabilidad, cuando hablo de la carga, es un término jurídico, la tiene el ciudadano, la responsabilidad. Porque nuestra legislación lo permite, o sea, cuando te dice, te puedes inscribir las veces que quieras, te da el espacio, el rango amplio para decir si estás o no viviendo en ese municipio. Pero cuando entra el organismo, en este caso el Consejo Nacional Electoral, a investigar, pues busca bases de datos, mira SISBEN, mira las bases de datos de donde pagas seguridad social y verifica dónde estás registrado para recibir esos servicios que también juramentaste que vivías en ese municipio. Entonces ya tiene un parámetro legal para hacer comparación y para determinar si estás diciendo la verdad o no, y entonces se procede a revocar o no la inscripción que hiciste. Sí, y muy interesante ese ejemplo que tomaste, porque aquí en Estados Unidos lo vemos con mucha precisión, y es que acá nosotros tenemos que informar todo el tiempo al gobierno dónde estamos.
Es decir, por ejemplo, cuando yo hice todos mis documentos para la residencia legal en este país, nosotros optamos por no movernos, pues obviamente tenemos acá nuestra casa propia, pero lo recomendable es que no te muevas de tu casa porque el gobierno tiene que seguir la pista tuya, tiene que saber dónde estás tú y tú tienes que notificar al gobierno, el gobierno no te va a buscar. Tú tienes que notificarte ante el gobierno y eso aquí hace parte de la cultura de este país porque aquí muchas cosas se manejan por correo físico, no por correo virtual. Entonces, de allí la importancia que uno esté informando todo el tiempo dónde se encuentra. Ahí Así para que, complementar, Ángela, sería, y hablando de inscripciones, de quienes pueden votar, las inscripciones de cédula se cierran el 27 de agosto. sí. Hay un término legal, la resolución 330 del Consejo Nacional Electoral, 333 del Consejo Nacional Electoral, determina 3 días para que los ciudadanos que consideren que hay personas que se inscribieron irregularmente o ilegalmente, como lo quieran determinar, vayan a la registraduría municipal y revisen esos listados de los inscritos. Obviamente hay una información confidencial, el ciudadano tendrá que llenar un requisito que le exige el registrador para que esa información sea utilizada y la responsabilidad recae sobre ese ciudadano que está solicitándola, pero para entrar a verificar y de pronto a establecer algún tipo de reclamación o denuncia por transhumancia. Entonces, también te dan la posibilidad de que tú aportes esas pruebas o ayudes a identificar esos ciudadanos que por alguna razón están incumpliendo o los están trasteando de otros municipios. En los municipios, en todo Colombia funciona, pero como les decía, no municipios que tienen, que son colindantes y que tienen un centro poblado muy amplio, se trasladan, se llevan la gente de un lado a otro. Entonces, es fácil a través de ese mecanismo ir determinándolo. Y hay un término para la presentación y hay un término para que el Consejo Nacional Electoral también determine si revoca o no esas inscripciones. Así es. Estamos a 5 minutos de terminar este Facebook Live, ya llevamos 45 minutos de emisión, la idea es que sean 50 minutos, porque ustedes han sido además muy generosos con su tiempo y también gracias a las personas que nos están viendo en repetición. Gracias por tomarse el tiempo de hacer esta pedagogía y de incorporar estos conceptos para todos ustedes. Entonces, en conclusión, le decimos a Claudia, mira, el requisito que debe cumplir esta persona es acercarse a la registraduría de su municipio hasta el 27 de agosto, llevar la cédula y que sea verdad, sobre todo eso. O sea, que esté diciendo que evidentemente si se va a cambiar de municipio, por favor, que sea verdad, transhumancia no, es uno de los delitos electorales, que es uno de los temas que vamos a manejar próximamente con Andrés. Esto va para el 15 de agosto que vamos a manejar este tema de transhumancia electoral como uno de los delitos electorales. Y por acá ya vamos con las dos últimas preguntitas. Por acá nos dice Jennifer, ¿en cuánto tiempo validan los requisitos de cambio de municipio o puesto de votación? ¿Es inmediato o se toman algún tiempo? No, la registraduría requiere un tiempo porque hay que cruzar bases de datos nacionales. Entonces, la ley determina, le exige a la registraduría que al tiempo del cierre de inscripción de cédulas publique el censo. O sea, la ley y el código electoral exige que 2 meses antes ya esté publicado el censo. De hecho, el censo permanece publicado, lo que no está es actualizado. Entonces, la publicación se cumple porque en derecho hay que cumplir las normas. Entonces, se cumple la publicación, la actualización estará pues a disposición nuestra, de todos los ciudadanos. Yo pienso es muy personal, porque no hay un plazo determinado, a finales de septiembre. Se tomará un mes la registraduría en el cumplimiento del cruce de bases, de la recepción, el recaudo de los listados por parte de las fuerzas militares, de los altas y las bajas, y de alguna situación de los muertos, que no hemos hablado de los muertos, que son como tan recurrentes en nuestro argot, de que los muertos votan, que también si nos alcanza el tiempo explicamos por qué votan o por qué no votan los muertos. Entonces tendrá tiempo, máximo un mes. A finales de septiembre yo creo que ya podemos estar consultando. Eso lo dirá el registrador nacional oficialmente, que es la persona obviamente competente para determinarlo. Así es. Entonces, Jennifer, obviamente la registraduría se toma un tiempo para poder hacer ese cruce de información, y lo que tenemos que hacer es todo el tiempo volver a mirar la página web de la registraduría para ver cómo está nuestro caso y si ya fue, por ejemplo, cambiado nuestro lugar de votación o si definitivamente no fue aceptada esa solicitud que hicimos. Por acá, Eddie nos hace una preguntita bien interesante que sobre todo
nos la hacemos mucho las personas que estamos viviendo acá en el exterior y tenemos acceso, por ejemplo, a votaciones de Congreso, a votaciones de presidente, y la complementa con esta otra pregunta. El primero dice, estamos cerca de implementar el voto electrónico en el país, y complementario con esta nos dice qué tan maduro o avanzado está la organización electoral en relación al resto del continente. El tema del voto electrónico, bueno, si quiere, y estamos, bueno, a 3 minuticos de terminar, si nos comparte rápidamente, Andrés. Son dos temas muy técnicos, son muy de la organización electoral. Sí, llevamos años avanzando en el proceso del voto electrónico. Hay una mesa que se reúne periódicamente, una mesa técnica, donde hacen parte los ministros, obviamente la registraduría y otro tipo de organizaciones. Lo que conozco, porque es una información que se puede buscar, indagar en la Registraduría Nacional, es un tema de recursos, porque la implementación del voto en electrónico en Colombia es costosa, no solo en Colombia, en todo el mundo es costosa. Dos, el tema de la cobertura de Internet, la cobertura electrónica en nuestro país. Pues obviamente los que hemos tenido la posibilidad de ver la elección electrónica en Venezuela o en Estados Unidos, en algunos otros países, las máquinas que se utilizan son máquinas que están conectadas en tiempo real a unas bases, a unos centros de procesamiento y que tienen unos privilegios y unos protocolos de seguridad muy altos para evitar que sean hackeadas. Entonces, todo eso se tiene que cumplir. Entiendo que hoy o a esta fecha, hace no mucho, el Ministerio de las TIC viene avanzando en el tema del Internet rural. O sea, supongo que esos son pasos, y estos son conclusiones muy personales, son pasos que se están dando para que muy pronto, en muy pocos años, tengamos un voto electrónico nacional. Y lo otro que en la organización electoral en relación al continente, es una de las organizaciones electorales más fuertes. Obviamente trabajé en ella, pues la aprecio y la quiero mucho, pero también reconozco que es muy avanzada. Es sinónimo, viajan a varios países mostrando los alcances, el tema de la biometría, el tema del NUID, de la identificación, la velocidad con la que se entregan los resultados ha hecho que nuestra registraduría sea varias veces calificada como de muy buena. Entonces, eso permite. La consulta nada más del censo, si puedo votar o no, la cantidad de consultas que se hacen el día de las elecciones es fuertísima, es alta. Cualquier otro portal podría caerse o sí colapsar. La registraduría ha generado un proceso que permite que muchísimos colombianos, por no decir millones de colombianos, hagamos consultas continuas y nos dé la respuesta también oportuna. Perfecto. Y nos vamos con la última preguntita acá de Claudia. Y nos dice, bueno, Claudia nos está haciendo 2 preguntitas, ya vamos con 50 minutos de transmisión, hacemos estas 2 últimas preguntas de Claudia y vamos cerrando. Entonces nos dice Claudia, ¿qué tips nos podrías dar para que las veedurías o ciudadanos puedan hacer un buen control en registraduría y evitar este terrible caso de transhumancia? Que la transhumancia de pronto es un término muy técnico, pero es que tú vives en un lugar, te trasladas a otro por efectos de política para poder acompañar a un candidato, pero realmente no vives en ese lugar. Y nuevamente, ¿cuál es la fecha para poder verificar un ciudadano las nuevas inscripciones de cédulas en su municipio? Si nos puedes ayudar con esa preguntita, y Claudia tiene por acá otra, entonces rápidamente la respondemos para ir cerrando entonces nuestro Facebook Live. Muy acuciosa, Claudia, me encanta. Muy acuciosa, Claudia, muchas gracias. Pues las veedurías electorales ciudadanas tienen una gran competencia, hay que aprovecharlas. En la sesión pasada dimos algún tip también para que se promovieran. Antes de responderle, quiero decirle que es muy fácil conformarlas a través del correo electrónico del Consejo Nacional Electoral. 3 ciudadanos que no participen en ninguna organización política, que no estén inscritos, que no sean militantes de una organización política, llámese partido o movimiento, que no sean funcionarios públicos, pueden organizar una veeduría electoral ciudadana. Podrán hacer presencia en las sedes de la registraduría. Hubiera sido muy importante que del 8 al 14 de julio, que cuando fueron las inscripciones en los puestos de votación, hubieran estado permanentes. Ellos pueden estar todo el día allá mirando. Cuando el Consejo Nacional Electoral, la MOE, dan algunas recomendaciones, como cuáles, como cuando llega un bus
con 20, 30 personas y los que bajan del bus empiezan a escribirse que tienen derecho, ni más faltaba, pero cuando empiezan a preguntar de la dirección de la casa, todos dan la misma dirección de la casa, o sea, los 30 viven en la misma casa. Entonces ya empieza uno a generarle alarmas o alertas. Eso pueden hacer las veedurías electorales ciudadanas, estar pendientes del día a día, del detalle. Eso es lo que genera la posibilidad de tener un conocimiento mayor y más profundo, hacer seguimiento, y eso les permite, la veeduría les permite. Repíteme la segunda parte que no me acuerdo. Y la segunda parte es, y nuevamente, ¿cuál es la fecha para poder verificar un ciudadano Ya, las nuevas inscripciones de cédulas? listo. 27 de agosto, estar pendiente del cierre de inscripción de cédula, 27 de agosto. Al otro día, sí, desde ya se puede hacer cualquier denuncia por transhumancia, en cualquier momento. El plazo máximo son 3 días para consultar el censo y poder hacer su respectiva denuncia de transhumancia electoral. Bueno, y nos vamos con la última preguntita y te pido un minutico, es una pregunta larguita, dice que a ella le gustaría saber, esto ya es una opinión tuya, Andrés, porque en Colombia no se ha implementado el requisito de presentar un documento para acreditar residencia, como ocurre en Canadá, como ocurre acá en Estados Unidos, cuando le solicitan a las personas en el puesto de votación factura de agua, luz, etcétera, en donde aparece la dirección de la persona. Esto es pues muy genérico. Tranquila, cuando uno empieza a estudiar Derecho le dicen que Colombia es un Estado social de derecho. Esa es nuestra Constitución. Entonces, dentro de ese Estado social de derecho hay libertad, y la libertad, nuestro Estado permite muchas de esas situaciones. Hay otros estados, otros gobiernos que imponen más restricciones, en el nuestro no, y por eso no hay voto obligatorio. Y hay tesis y antesis de ese voto obligatorio. Diría, nada es perfecto, nada puede ser completo. Habría que buscar si esas posibilidades ayudan a que mejore la democracia en Colombia. Eso ya le queda al legislador, que es el encargado de generar esos cambios, a la organización electoral, que es la encargada de presentar esos proyectos. Pero más allá es buscar como este mecanismo que tenemos hoy en día, de implementar más mecanismos de pedagogía. Perfecto. Y ya nos vamos con la última preguntita que me parece súper interesante y con esto ya sí cerramos. Qué bueno, Orlando, que estás conectado con nosotros, que también estuvo hace 8 días muy conectadísimo. Y dice, buenas noches, ¿qué tan transparente es el voto en Colombia frente al de otros países de la región? Una pregunta bien interesante y esto tiene todo que ver con lo que hemos venido haciendo de pedagogía para evitar casos, por ejemplo, de transhumancia, para evitar los casos de que las personas no vayan a votar, el caso del abstencionismo. Bueno, todo este esfuerzo que hacemos, en últimas, es justamente para esto, como para que este voto siempre sea transparente. ¿Tú qué opinas, Andrés? Yo pienso que el voto en Colombia es transparente y de pronto peco por ingenuo. El voto como tal, lo que no es transparente son las conciencias, porque es que el que vota es el ciudadano. Entonces, me voy a pegar a responder solo desde la parte técnica de la registraduría. Para mí, sin dármelas de que el proceso en la registraduría es plenamente transparente, tiene unas características que lo blindan. Y en la duda del blindaje, los partidos políticos tienen las herramientas, las organizaciones sociales, cívicas, tienen las herramientas para hacer presencia y constatar de que sí está blindado, a través de la veeduría electoral ciudadana, a través del auditor de sistemas que genera cada partido político a los centros de procesamiento. Cualquier ciudadano puede solicitar información. Entonces, para mí el voto hasta ahí es transparente, porque la información que sale en cierta medida es de calidad. Ya de ahí para allá hay una inquietud en el tema de la conciencia. La gente no toda vota conciencia. Uno de los delitos más altos es la compra de votos en Colombia. Eso no me lo invento yo, eso existe hace mucho tiempo. Hay dudas también en el estamento, en el tema de los jurados de votación, que no por la calidad, yo siempre hablo de que no solo por acción, sino por omisión. El jurado de votación tiene una carga, una responsabilidad dentro del proceso electoral, y el jurado de votación, a mi forma de verlo, no se ha establecido una manera para que sea el más idóneo, para que defienda esa parte de la democracia. Pero también por eso, nuevamente, la ley, nuestro Código
código lo determina, que existe un testigo electoral que le hace contrapeso, que controla al jurado de votación. Entonces, yo pienso que el nivel de transparencia de nuestra votación en Colombia es alto. Lo que sucede es que el colombiano es bien inquieto, entonces busca muchas alternativas, y la compra y venta de votos es recurrente a lo largo y ancho del país. Entonces, es un tema ya más de conciencia, más que de conciencias. Y yo creo que todos estos ejercicios pedagógicos finalmente nos van sirviendo como para ir impulsando ese nivel de conciencia a que realmente actuemos, como si siempre tuviéramos una cámara de seguridad viéndonos 24 horas al día. Así por lo menos pienso yo siempre y así procuro actuar. Gracias a Paula Andrea, que le respondió a Claudia y le dice que en Colombia prima el principio de buena fe, a propósito de la pregunta de Claudia. María Eugenia nos agradece, y yo sé que ella y todos los que se han conectado con nosotros, muchas gracias por su disposición, por su generosidad para seguirnos escuchando. Les recordamos que esta es la segunda de 13 sesiones que vamos a tener todos los jueves, 7 de la noche, hora Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar con Andrés Jiménez el próximo 15 de agosto. Esto es en la cuarta sesión donde vamos a hablar de delitos electorales, porque en 8 días vamos a tener también un tema, Andrés, súper importante, y es cómo se financian las campañas electorales. Ese tema es fundamental porque esa es la puerta a la corrupción. ¿Cómo se financian las campañas electorales? Como yo hago mi campaña electoral, así voy a dirigir también el lugar donde voy a ser elegido. Y aquí vamos a tener mucho gusto en tener a un gran consultor, una persona que sabe mucho de estos temas, que es Harvey Restrepo. Él va a estar con nosotros dentro de 8 días, jueves 8 de agosto a las 7 de la noche, para que traemos este tema, cómo se financian las campañas electorales. Y con Andrés vamos a tener mucho gusto en vernos de nuevo el 15 de agosto con el tema de los delitos electorales. Así que, de nuevo, a todos los que se han conectado con nosotros, gracias. Les invitamos a que, gracias por su like, gracias por me gusta, por favor denle compartir a este video, por favor compartir para que llegue a muchas personas y para que este ejercicio pedagógico realmente tenga el efecto que todos esperamos. Gracias de nuevo a Andrés, a la empresa Inteligencia Electoral, que hacemos esta alianza. Inteligencia Electoral va a estar a lo largo de los 13 sesiones, solo que a veces va a estar él o a veces otra persona, pero Inteligencia Electoral es nuestro par en este proceso de pedagogía que estamos haciendo, que se llama Vota Bien, Pedagogía Electoral. Si nos quieren seguir, por favor, en redes sociales, Andrés publica mucha información en Facebook, en Instagram. Entonces, por favor, también lo siguen, Inteligencia Electoral. A mí también me pueden buscar en mi página web, Ángela Coller Global, www.angelacollerglobal.com. Y también para las personas que quieran acceder a las conferencias que hicimos en la reciente evento sobre psicomarketing político, por favor, www.psicomarketingpolitico.com, que son 33 conferencias de la mejor calidad también, para que podamos complementar toda esta información que les estamos entregando. Andrés, tu saludo de despedida para las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos. Es importante la participación, fundamental que estén atentos, que pregunten. Hay mucha casuística, mucho detalle, y en la medida que vamos resolviéndolos, que vamos conociéndolos, también vamos a tener más claridad de lo que es o lo que no es, de los famosos fake news, de si lo que nos están diciendo en redes es verdad o es mentira, y podamos tener una posición más clara y con unos argumentos más sólidos. Muchas gracias y feliz noche. A Luis Felipe, a Claudia, a Jennifer, a Eddie, a Marcela, gracias por esos mensajes que nos están dejando. Eso nos anima y nos impulsa a que sigamos adelante con este ejercicio. Gracias de nuevo, Andrés, por ser ese coequipero en todo este ejercicio. Y bueno, a todos los que están viendo este video por repetición, gracias por habernos seguido, y nos vemos en 8 días, 8 de agosto, 7 de la noche, por acá mismo. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias, Ángela.